Colombia existe un pueblo que protagonizó una de las tragedias naturales más catastróficas de todos los tiempos. Un pueblo que en cuestión de segundos desapareció para siempre. Este pueblo y su desafortunada posición geográfica fue víctima de la furia del volcán Nevado del Ruiz, un volcán aún activo que se encuentra en la cordillera central de los Andes colombianos. Pero ¿qué fue exactamente lo que pasó aquí? ¿Es que fue solo una catástrofe natural o hay algo más? ¿Será un tema religioso o más bien culpa de la corrupción? Decidí empacar una maleta y manejar durante horas para conocerlo e investigar la situación. Sean entonces bienvenidos a Armero, Colombia. Esta es la historia. Ahí está el Pichirilo Paisa, el Pichirilo Cafetero. Estamos recorriendo las carreteras en camino hacia Armero, el lugar donde sucedieron los hechos. La carretera en esta región de Colombia es una vaina completamente para profesionales del volante. Son solo curvas y curvas y curvas entre las montañas, con grandes camiones que difícilmente uno puede pasar, pero los paisajes son completamente alucinantes. El volcán Nevado del Ruiz queda por acá, el protagonista de esta historia. Vamos a desayunar aquí en este kiosquito y vamos a continuar todo el recorrido. Vamos a darle. Estos son los tipos de restaurantes que uno encuentra en la carretera, aquí en este sector que se llama Delgaditas. Ahí tienen toda la madera para la leña. Un señor allá amablemente cocinándome un rico desayuno. Hacia allá queda la ciudad Manizales, 3 horas hacia allá queda Mariquita y ahí bajando otros 50 minuticos llegamos a Armero. Muchachos, acabamos de llegar aquí al pueblito. El pueblo se llama Armero y usted apenas entra ya se siente una vibra bastante poderosa. Esta de aquí es la avenida principal, por aquí entré con el carrito y esta es una de las entradas al pueblo. Hay muchas entradas al pueblo, usted simplemente escoge cualquiera de ellas para ingresar y de una vez desde la carretera se ven las casitas completamente abandonadas, destruidas después de semejante ataque natural. Allá al otro lado de la carretera también hay más casitas y más casitas y más casitas. Cada una de esas casas esconde una historia de las familias que allí vivían, que hoy en día todavía proclaman ser propietarios de estos terrenos y de las paredes que aún quedan de pie. Miren la entrada de esta casa, por ejemplo, como solo 35 años más tarde hay un árbol así de grande reclamando el terreno, ¿no? Esto que podría ser fácilmente la sala o el comedor de una casa. Quiero primero cruzar la calle porque al otro lado hay una casa que se ve como si estuviera realmente en buen estado. Vamos a ver esa casa de allá del fondo, a ver qué historias nos puede contar. Armero vive. Totó, Felisa, Miriam, Juan Carlos, Yesid y Elizabeth. La familia Cerquera. Aquí esa familia, los integrantes de la familia, una de las tantas familias que fue víctima de esta tragedia, vivían en esta casa de aquí. Es impresionante, imagínese usted estar durmiendo o estar así acostado pues con su familia, mirando la tele o qué sé yo, escuchando la radio, comiendo, pasando un rato y de repente la naturaleza hace su llamado y todo esto se llena de agua, con barro, con escombros y con todo lo que traía el volcán desde allá arriba, arrasando todo lo que usted conoce en cuestión de segundos. Era una casa grande, aquí seguramente era la habitación de alguno de los miembros, aquí donde estamos seguramente era la cocina, ahí tenemos otro pasadizo que nos lleva a una parte hacia atrás donde hay otras casas. Estos seguramente eran más casas que se conectan, pues hoy en día como todo está roto, se conectan unas con otras. Hay muchas hormigas, hay que tener cuidado por donde se camina. Miren todas esas casitas de allá, estas eran calles y calles y calles del pueblo que fue completamente sepultado bajo una de las catástrofes naturales más importantes, más trágicas que ha tenido Colombia, y no solo Colombia sino a nivel mundial. Casita número 1, casita número 2, casita número 3, esa es la que tiene la fachada como más conservadita. Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio Rubio, soy sobreviviente de la tragedia de Armero y pues ya que esta persona, este joven está acá, siempre me gustaría contarles algo de lo que nos sucedió y la verdad siempre por delante de las cosas antes de la tragedia y después de la tragedia.
¿De acuerdo? Mire cómo era de bonita la fachada con esto todo rojito aquí alrededor, pero también vean cómo el nivel de la superficie llega al borde de la ventana. Seguramente en esa época el piso estaba mucho más abajo, pero pues con todo ese lodo que llegó y con todos esos escombros, lo que yo me imagino es que el nivel del piso también se sube, porque vean a dónde llegan las ventanas, es muy cercano al nivel del piso. Yo me meto aquí no solo para investigar, sino para esconderme del sol porque está súper picante. La gente del Tolima, oiga, qué calor el que hace en su departamento. Pues nada, lo único que quedan son escombros, escombros, escombros y muchas hormigas. Esto es como realmente un desierto de casas destruidas y de escombros. A pesar de que era un pueblo pequeño, para estar todo tan abandonado y tan destruido, por allá al fondo se ven más y más y más y más casas. Se siente bastante grande. Para que tengamos una dimensión de el impacto de una tragedia de estas. Cómo un pueblo entero puede desaparecer así. Esto era una ventana. Y la ventana está completamente metida entre los escombros. Todos estos escombros de aquí, la tierra, las piedras, los troncos, el barro, con el agua mezclado y con todo lo que saca un volcán. Un río que se vino así desde las montañas tapando este pueblo completamente. Una vaina alucinante de pensar. Aquí vivía don José Alberto. La propiedad todavía le pertenece a él. El 13 de noviembre estaba pintando un carro, hagamos de cuenta 3 cuadras de aquí para allá. Entonces eso fue como a las 8 de la mañana. Y digamos, ya estaba cayendo ceniza acá en Armero, ¿cierto? Pero pues uno no tenía ese conocimiento de que esa muestra que estaba cayendo en ese momento, pues era los que nos venía a arriar a sacar de aquí, ¿no? Hasta por la noche, hasta las 11:30 de la noche, cuando entra la avalancha Armero, es cuando se lleva nuestro pueblo. Aquí me encontré con una foto de Omaira. Esta chica pues le dio la vuelta al mundo. Muy reconocida por esa foto que le tomó un español de televisión española cuando vinieron a hacer el reportaje en pleno acontecimiento. Ella es sin duda alguna el símbolo de la tragedia y la cara de Colombia en ese momento a nivel mundial. Hay tantas teorías sobre la destrucción de Armero que da pie para mitos, leyendas y algunas mentiras. Sin duda alguna, la erupción del volcán fue una pieza clave de la tragedia. La avalancha venía montaña abajo con furia para encontrarse con el río Lagunilla y así continuar su recorrido natural. Pero en cambio, en el camino se topó de frente con una gran reserva de agua. La avalancha rompió sus muros y todo ese océano de agua acumulada se unió a la misma avalancha, haciendo que el río no fuera capaz de recibir tanta agua. La avalancha entonces siguió derecho, con toda el agua de la reserva, los escombros, las piedras y el lodo en dirección al pueblo de Armero, acabando con todo lo que se metía en su camino. Pienso que aquí, dulce Armero, no serás, pero vivirás en aquellos que te aman. Norita Vélez Viana, 1936 al 2020. Te amaremos siempre. Esta señora murió hace 2 años. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente esta señora haya vivido en esta casa y cuando murió la trajeron para aquí de vuelta a su hogar. Tal vez fue una de las sobrevivientes. Por aquí bajando esto, que se ve como realmente una película de Indiana Jones, es una selva metida ahí, puros callejones de casas donde vivía la gente. Vamos a ver qué más hay por ahí. Una habitación, otra habitación, hay muchas lagartijas y muchos caracoles. Oiga, sí, es impresionante, por todas partes. Wow, unas avispas que yo mejor por ahí no me meto ni loco. Qué cosa. Wow, miren esas avispas tan gigantes. Esto de aquí seguramente era el baño de alguien. Los caracoles que les digo que están en todas partes son estos de aquí, donde también están las avispas. Este definitivamente no es de los lugares que me gusta visitar de a mucho con tanta avispa. Yo la verdad no creo mucho en cosas paranormales y fantasmagóricas, pero aquí sí se siente una vibra muy extraña, muy densa, como
como que uno mira mucho para lado y lado y siente como si escuchara o viera cosas, no sé, es bien interesante. Aquí está, por ejemplo, este señor que seguramente vivía en esta casa o era del pueblo, algún campesino. Acá hay una señora que se llama Emilia, la mula del gobierno. Ahí está la señora con su ollita con comida, con su buen machete para pegarle hacia el césped para poder caminar. La mamá de este bebé terminó en Bogotá en un hospital, se recuperó y fue a buscar a sus hijas. Tenía 3 hijas. Solo encontró a una de ellas, la otra, incluyendo este bebé, desaparecieron. No se supo nunca qué pasó. Aquí estuvo el hijo de Álvaro Linares. Y esto por dentro es que lo que eran casas hoy en día son puros matorrales y una selva impresionante. Todo eso de ahí es lo que era el interior de una casa o de muchas casas. En este pueblo había 29.000 habitantes, de los cuales murieron 20.000. Todo esto por debajo. Imagínense cuando hicieron la limpieza, saque cuerpos y saque cuerpos. 20.000 cuerpos, póngalos aquí y verá la cantidad de gente que eso es. Mientras todo ese lodo bajaba, también se llevó algunas veredas. A esos 20.000 muertos se le suman otros 3.000. En total fueron 23.000 muertos, haciendo esta la segunda tragedia volcánica más grande del siglo XX. Eso no es cualquier cosita. En esta casa hay todavía como escombros con tela y muchos palos con muchas telas amarradas. Yo me pregunto qué será. Esa tragedia fue hace muchos años, 35 años, pero aún me parece curioso ver cómo estos trapos y estas telas tan viejas metidas en la tierra. Y aquí seguramente, donde están todas estas ramas de este árbol, hay unas flores. Son traídas por uno de los familiares de alguien que vivía en esta habitación de esta casa y que seguramente en esta misma habitación falleció. Amelia Rivera Cárdenas. Es muy curioso cómo casi todos los edificios tienen el nombre de la familia que allí vivió. Ahí estuvo la familia Calvo Cruz. Aquí en esta calle principal se ve un poquito mejor la estructura de cómo eran las casas, con los marcos de las ventanas y las puertas pintadas de colores. Esta roja, esta de algún otro color, tal vez azul. Y aquí tenemos lo que básicamente es un mini cementerio. No es el cementerio al que vamos ahorita, ni el más grande, pero es como un altar que podemos ver ahí la figura de la Virgen María, unas cruces, básicamente porque es un homenaje a la familia que vivía en estas paredes de acá. Esta de acá se nota que era una casa importante porque las puertas están gigantes, techos súper altos. Ni siquiera alcanzo a tocar esos mosquitos. Hay avispas, hay mosquitos, hay de todos los bichos que lo pueden picar a uno por aquí porque esto ya es pura selva. Y esto ahí parece como la cocina de la casa, la entrada. Pero como les decía, vean, ni siquiera se puede tocar la cima porque es súper altas las entradas. Lo cual indica que tal vez era la casa de alguna familia con presupuesto, ¿no? Está usted en su casa con su familia y de repente viene la avalancha. Usted está así nomás comiendo y de repente queda enterrado en las paredes de su propio hogar sin poder salir. Eso es como una especie de arena movediza, que entre más intente usted salir, más se queda atrapado y más se queda ahí clavado adentro. Muere asfixiado, muere ahogado, o muere simplemente aplastado por una pared, o cualquier tipo de esas cosas en estos hogares. Y todos al mismo tiempo. Es una vaina completamente absurda de pensar. Cuando el volcán del Nevado del Ruiz hizo erupción, se calentó y se calentó, haciendo que se derritiera 10% del hielo del mismo nevado. Ese hielo, que se vuelve agua, baja a toda velocidad por los canales, llevándose consigo todo lo que encuentre en el camino: tierra, lodo, árboles, troncos y de todo. Si usted era un habitante de los alrededores y quería venir a ayudarle a alguien, nomás con poner un pie en el lodo, ya quedaba ahí clavado. No podía poner 2 pies, era una arena movediza. Y la gente que estaba allá, pues estaba peor porque estaba enterrada. Entonces llegaban las personas alrededor de pronto a mirar, equipos de rescate, y lo único que escuchaban eran gritos y gritos y gritos de personas que aún estaban con vida, pero no por mucho tiempo. El proceso para rescatar personas es, como quedó tanta teja y tanta tabla, ¿cierto? Entonces uno hacía un camino con tejas. Sí, cogía una teja, la colocaba aquí, iba colocando, y así mismo iba avanzando y así mismo iba sacando gente. Pero siempre lo digo en las entrevistas y todo, saqué pura juventud, ¿cierto? Que Dios no me vaya a perdonar. Nunca saqué una persona adulta, sino sola juventud. Por ahí escucho animales caminando entre el pasto
Esta calle va hacia la autopista, pero está cerrada. Yo les dije que íbamos a ir al cementerio del pueblo, pero es que básicamente el pueblo entero es un cementerio. Sí hay un lugar donde están más concentradas las tumbas, pero hay muchas familias que deciden poner una tumba específicamente en los lugares que la gente murió, o en sus casas donde ellos vivían, y pues ahí donde fallecieron les hicieron su homenaje. Ahí están las 3 tumbas de esta familia. Seguramente esta era su casa. Y si así es este pueblo, pues yo no me imagino cómo será el cementerio. Vamos a averiguarlo. Me están picando los mosquitos por todas partes. La espalda, los hombros, los brazos los tengo llenos de picuras. Listo, amigos, vamos para el cementerio de Armero, que creo que es por allá. Las puertas del cementerio, eso debe ser el cementerio, claro, eso tiene pura pinta cementerio, eso al frente. Este es, amigos míos, el cementerio y la entrada oficial. Pero lo que pasa es que este es un sitio bastante denso. Venga, entramos y les muestro por qué. Este es el camino al cementerio, allá están las tumbas. Lo que pasa es que algunas personas vienen en la noche, eso es una historia de la vida real. Y vienen aquí a hacer rituales satánicos, rituales de brujería, rituales para amarrar a alguien y bueno, todo ese tipo de santería. De primerazo, como nos damos cuenta, todas las tumbas están abiertas. Esto normalmente debería tener una lápida ahí, una puertica para pues cerrar la tumba como tal. Algo muy curioso es que hay una vela prendida, lo que indica que alguien estuvo aquí hace muy poco tiempo. Esto es, sin duda alguna, pues la cabeza de uno de los muertos. Si lo ven, es el cráneo. Está el cráneo y algunos de los huesos de las vértebras de la persona que estaba descansando en esta tumba. Aquí, por ejemplo, hay mucha gente que viene con velas. Y vean lo que me encuentro, es impresionante. Esto de verdad que me está pareciendo ya como muy extraño. Aquí en esta tumba nos encontramos muchas velas, una bebida, pero también la piel seca de una culebra. ¿Sí ven? La culebra baja hasta acá, todo esto es la culebra. Eso es un animal muerto que traen ahí, o por lo menos la piel seca, para algún tipo de ritual, porque eso no es una coincidencia. Amigos míos, esto es realmente muy alucinante. Si usted es de los que le da mucho miedo a este tipo de situaciones, yo le recomiendo que deje de ver este video, porque lo que acabo de encontrar, yo no sé cómo explicarlo, es una cosa realmente de otro nivel. Les voy a mostrar. Aquí tenemos esta tumba. Y en esta específicamente están los huesos del cuerpo de alguien, está el cuerpo completo. Miren las piernas, lo voy a subir a la luz a la cámara. Y si ven las piernas y allá todo el cuerpo completo, parece como si fuera el cuerpo de un niño. Son cuerpos que han sacado sus propias tumbas y también los dejan ahí, pero quién sabe con qué fines y propósitos. ¿Por qué hay el cuerpo de un niño aquí completo en esta tumba? Yo no me explico. Seguimos caminando por acá a ver qué más encontramos, pero yo no sé qué más podría superar ese tipo de nivel, ¿no? Amigos míos, esto ya se está poniendo muy denso porque esto es pelo humano. Este es el pelo de alguien. Y con el mismo tipo de bebida que encontramos en el otro lugar. Esto es algún tipo de ritual que la gente viene a hacer muy extraño. Este es sin duda alguna uno de los lugares más escalofriantes que yo he tenido la oportunidad de visitar. Hacia allá es la salida del cementerio porque ahí hay una puerta. Vamos a dar la vuelta por el otro lado a ver qué más hay, pero wow, qué energía tan especial la que tiene este sitio. Muchos de los cuerpos de la tragedia nunca fueron encontrados. De las 20.000 víctimas, solo algunas fueron reconocidas y encontradas. El resto de los cuerpos quedaron sepultados en algún lugar de este pueblo, en alguno de los lugares que hemos caminado. Seguramente hemos caminado sobre los miles de cuerpos de gente que no encontraron nunca. Esto es otro cráneo y esto es como un fémur. Y eso es como una cadera. Y allá tenemos unas costillas con toda una vértebra. Yo no es por decir aquí cualquier cosa en el video, a mí no me importa realmente, pero sí siento como mi cabeza más pesada, como una energía muy extraña, muy pesada en el ambiente. Aquí en este espacio estaba la iglesia del pueblo. La iglesia del pueblo lucía así. Era la estructura más alta del lugar. Esto de aquí es la cúpula en este momento, lo que estaba justo en la cima de la iglesia. Para llevarnos una mejor idea, el lodo llegó hasta este punto de acá.
Aquí tienen esta especie de homenaje, donde hay unas placas que muestran más o menos cómo era la situación. Aquí está el pueblo, ¿sí lo ven? Miren cómo era el pueblito antes, con sus arbolitos, con sus calles. Y acá quedan este recordatorio para siempre. Una idea de lo que alguna vez Armero fue. Vamos a visitar la tumba de Omaira Sánchez. Vamos a buscarla, por aquí hay muchas otras tumbas. Aquí estuvo el Papa del momento, pues dando la bendición a todas las almas perdidas por la catástrofe. Todas las tumbas que están aquí en este parque son tumbas ya de las víctimas, no como en el cementerio, pues que eran tumbas normales del cementerio de la época. Vea, como podemos ver, la fecha de fallecimiento de esta persona fue en el 85. Podemos concluir que aquí hay dos cementerios, el de antes de la tragedia y el de después de la tragedia, que es como un cementerio monumento más o menos. Bienvenidos al lugar donde pasó 60 horas la niña Omaira Sánchez Garzón. Aquí fue donde se tomó esta legendaria foto, en este mismo punto geográfico, y en ese mismo punto es donde está la tumba de ella. Vamos a verla. Omaira era una niña de 13 años, y así como ella hubo otros 400 niños que lograron sobrevivir y que el Bienestar Familiar de Colombia los tomó para ponerlos en un programa en el cual venían extranjeros para adoptarlos y llevárselos a otros países. Hay en este momento 400 sobrevivientes que en ese momento eran niños y que hoy viven en algún lugar del mundo. Tal vez algunos de ellos sepan que vienen de aquí, tal vez algunos ni siquiera tengan idea. Y aquí tengo lo último que conservo como recuerdos, la cédula antigua de Armero, ¿no? No perdimos los papeles porque pues vivíamos cerca de la loma y tuvimos la oportunidad de salir. Qué tristeza de unos gobiernos tan mediocres que no buscó la manera sino cómo hacer dinero aquí, ¿cierto? Porque como sucede y pasa la tragedia y de una vez el mundo entero se vuelca a aportar el dinero, a aportar cosas. El mundo entero. Yo vivo muy agradecido con todo el mundo por esas cuestiones, porque pues aportaron mucho dinero y se los robó el gobierno. Esta es una de las grandes rocas que sostenía la represa. Cuando el río entró a la represa y rompió la represa y se vino toda esa agua gigante con barro y todo aquí al pueblo y arrasó con una gran avalancha, una de esas rocas, vea que quedó aquí. Aquí hay una, allá hay otra y por allá hay otra. Lo cual este tipo de cosas lo pone a uno a pensar. ¿Es que realmente fue una catástrofe natural o fue una catástrofe que tiene mano humana de por medio? Y con la roca de la gran represa ahí de fondo, pues muchachos, me les despido. Qué historia. Indudablemente una de las historias más escalofriantes, tristes y trágicas que yo haya tenido la oportunidad de traerles aquí en el canal. Ahí disculparán, qué pena con ustedes. No sé qué más decir. Saludos a la abuela, amigos míos. Qué locura de lugar. Nos vemos en el próximo. Chaolín. ¿Acaso el gobierno hubiera podido impedir esta tragedia? ¿Desocupar la reserva antes de la erupción del volcán, tal vez? ¿Fortificar sus paredes o ayudar a desviar la avalancha de alguna forma? ¿Notificar con tiempo a sus habitantes para el desalojo? Ustedes deciden lo que quieren pensar. Lo único seguro es que aquí esas 23,000 vidas se perdieron para siempre. Pero mientras podamos continuar contando y recordando esta historia, Armero siempre seguirá con vida.